como alcanzaron a escuchar, pues somos del Comité de Acción Social. Mi nombre es Alejandra Cárdenas, hago parte de la mesa. Y pues bueno, primero esperamos que todos estén muy bien, que se estén cuidando bastante y estén cuidando a sus familias. Y les damos una gran bienvenida a este evento que estamos haciendo. Esta es la primera charla que vamos a dar esta semana. Las otras van a ser mañana y el viernes. Esperamos que participen bastante, estén pendientes de nuestras redes. Y pues bueno, la primera charla, como pueden ver, la va a dar Javier Espitia. Javi es un profesor de la universidad. eh, es un excelente profesor, es coach, pero bueno, Javi, dejo que tú mismo te presentes. El público es todo tuyo y cualquier cosa, acá estoy. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos por regalarse este espacio. A mí me parece muy lindo cuando, pese a que somos académicos, y la razón de ser de estar en la universidad es la academia, esa es la razón de ser. Nunca debemos olvidar o nunca olvidamos la parte formativa, porque la parte de las emociones y de la mente y de nuestro cuerpo incluso juega un papel muy fundamental en nuestra vida y para muchos de nosotros nuestro paso por la universidad ha sido más que simplemente un viaje académico. Entonces, bienvenidos. Como me presentó Alejandra, mi nombre es Javier Espitia. Eh, yo soy un apasionado del aprendizaje, soy un apasionado de la docencia, y me encanta compartir. Eh, Alguna vez decidí que quería compartir lo que había aprendido sobre numeritos, sobre física, sobre ingeniería, sobre cálculo, y la vida me ha permitido contar con nuevas experiencias. Hoy día, hoy día mi tema favorito de aprendizaje es la mente y la longevidad. Esas son las dos cosas que más me apasiona aprender en este momento. Y bueno, la vida me ha permitido compartir con ustedes este espacio. Entonces voy a compartirles completamente mi pantalla, y entonces voy a, voy a abrir por aquí una presentación que les hice. Eh, y bueno, así como decía el banner que ustedes crearon, con Alejandra me puse de acuerdo sobre qué sería chévere compartir. Y bueno, en estos días de tanta incertidumbre, porque bueno, ustedes ya vieron las noticias hace un par de horas, volvimos a una cuarentena estricta, desde mañana jueves en la noche hasta el lunes, si no estoy mal. Y les quiero compartir algo personal, aunque esto no lo tenía planeado. El año pasado yo estaba haciendo un doctorado, y en época de pandemia, cuando empezó en marzo, abril, esa época, por no hacer algunas de estas cosas que yo les voy a compartir acá, entonces yo tuve una crisis de ansiedad. Me pareció bastante extraño porque pese a que a mí me apasiona este tema, yo mismo entonces sentí la dificultad que era manejar el encierro, manejar las presiones, el trabajo, en mi caso el estudio tan demandante. Y bueno, evitando eso, hoy siento que sería chévere compartir algunas cosas. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Quiero compartirles 5 palabras que yo considero que son muy peligrosas en nuestro idioma español. 5 palabras que, si tú te las sacas de la mente, podrías, sin duda alguna, elevar lo que llamamos el nivel de conciencia. Estas palabras son: yo esto ya lo sé. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué decir o pensar yo esto ya lo sé es peligroso? Porque generalmente cuando lanzas esa expresión, tu mente se cierra al nuevo aprendizaje o a la aplicación de lo que ya sabes. No sé si te pasa, a mí yo me he dado cuenta que muchas veces pareciera que yo no necesitara nuevo aprendizaje para cambiar mi vida.
yo reconozco que hay cosas que yo sé que me hacen bien y que no aplico. Pero cuando pienso en ellas, yo no le doy demasiada importancia, porque digo, no, yo eso ya lo sé. Entonces mi invitación es a que abras la mente. De pronto hoy te comparto cosas que ya tú sabes y que tú dices, sí, sí, yo sé que eso es bueno. Bueno, ¿qué tal si sacas esa frasecita o esas 5 palabras y te das la oportunidad de decir, listo, voy a hacerlo? Hay veces que uno escucha consejos y bueno, hay cosas que son súper difíciles, dale un viaje a la India, vete para el Tíbet, párate de cabeza, dale un triple salto mortal. Y uno dice, bueno, esas cosas yo no sé cómo hacerlas, pero yo aquí te voy a compartir algunas cosas que son muy sencillas de aplicar, pero a veces no nos damos la oportunidad de aplicarlas. Entonces, me acuerdo de una frase de Confucio también que dice, si ya sabes lo que debes hacer y no lo haces, estás peor que antes. Hay cosas nuevas que vas a escuchar acá, tal vez. Eh, y si esas cosas llegan a ti y no generan aplicación, bueno, yo creo que podríamos considerar que estamos peor que antes de saberla, ¿cierto? Entonces, de nuevo la aplicación, perdón, de nuevo la invitación a darte la oportunidad de aplicar, como darte la oportunidad de moldearte. Nosotros a veces somos, no sé, los que han leído la Biblia alguna vez, la Biblia dice que somos como un barro en manos de un alfarero. Entonces, qué chévere que nos demos la oportunidad de moldearnos. En este caso, el alfarero puedes hasta ser tú mismo, hasta ser tú mismo. Tú decides hasta dónde quieres ser. Entonces, arranquemos. Con relación a la calma, yo te podría compartir muchas cosas, muchas cosas. Y hay libros que hablan de un montón de cosas. Yo escogí tres, que estoy seguro que si de pronto tomas un poquito de conciencia de ellas, la vida te puede cambiar para bien. Por lo menos llegar más paz y más calma a tu vida. Entonces, esta charla, estos minutos que vamos a compartir aquí, aproximadamente 40, 45 minutos de aquí en adelante, vamos a dividirlos en 3 partecitas. Una parte mental, que es esta que estás viendo aquí en la diapositiva. Luego nos vamos a una parte, de hecho te la voy a mostrar, es una parte física, es una parte física. Y luego nos vamos a ir a una parte, aunque pareciera que física, es como una conexión más emocional. ¿Listo? Algunos lo llaman una conexión átmica o de pronto tratar de conectarnos con esa parte de conciencia que tenemos internamente. Bien, voy a tratar, es que no me gusta no tener contacto visual, permítanme un segundito. Me encantaría, me encantaría que ustedes me vieran. Entonces, creo que no puedo compartir. Jai, si Creo, quieres, dejas tu cámara y yo te ayudo a compartir la pantalla, ¿o qué? vamos a intentarlo. Dale, aquí prendí mi cámara. Y entonces, quisieras que compartirme tú la presentación? Sí, para que tú puedas dejar la cámara Dale, prendida. dale, probemos así para ver. ¿Listo? Listo. Probemos así para Dame ver. un segundo. Dale. Entonces, la ponemos ahí en la primera diapositiva que habla de la necesidad de control. Entonces, repito, la charla la vamos a dividir en 3 partes. Una parte mental, una parte física y una parte de conciencia. ¿Listo? ¿Ya me están viendo? Entonces, espérate, ahora sí. Exacto, perfecto. ¿Me confirman? Yo estoy viendo perfectamente la presentación y veo mi imagen. Ustedes seguramente ven algo similar, ¿cierto? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, todo está bien. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué es eso de la necesidad de control? Bueno, no sé si ustedes han notado que a veces cuando las cosas se salen de control, nosotros empezamos a perder el control de nuestras emociones. De pronto, en algún momento de nuestra vida, creímos
que todo lo teníamos que controlar por medio hasta incluso de números. No sé si ustedes se han dado cuenta que desafortunadamente hasta la felicidad y el éxito los queremos medir con números, desde la cantidad de dinero que tienes, la cantidad de viajes que hiciste en un día, el número de la nota que sacaste en el promedio de tal materia, el número de novios o parejas sexuales o parejas emocionales que has tenido, el número de horas que duermes en el día. Pareciera que todo lo quisiéramos controlar. Entonces, empezamos a soltar un poquito esa conexión que muchas veces no se puede cuantificar, porque las emociones no son cuantificables, o por lo menos es más difícil poner en números esas emociones. ¿Me explico? No sé si yo que vivo en un ambiente de personas que toda la vida nos hemos formado en ingeniería, en números, en física, yo he notado que para una persona matemática es más difícil sostener relaciones de amistades y hasta de pareja duraderas que una persona, por ejemplo, que es artista. El artista es menos cuantificador. Entonces, muchas veces esa necesidad de controlar hasta medir todo puede generarnos cierta intranquilidad. Entonces, ¿qué tal si tú te das la oportunidad en la vida de soltar un poquitico esa necesidad de control y abrazar algo que sobre todo a nosotros los ingenieros nos cuesta, y es la incertidumbre? ¿Cómo así, Javi? ¿Cómo así que la incertidumbre? Bueno, ustedes se han dado cuenta que en ingeniería hay una fórmula para todo. Todo tiene una fórmula. Todo sigue una fórmula. Si tú quieres calcular la temperatura en función de la posición o de la altura, o si quieres calcular la rigidez, o si quieres calcular la densidad, todo tiene una fórmula. Pero pregunto, ¿el amor tiene fórmula? ¿La paz tiene fórmula? ¿La conciencia tiene fórmula? Si nosotros solamente nos enfocáramos en lo que es medible, ¿cuánta parte de la realidad, incluso de la realidad física, nos perderíamos? Entonces, hoy te quiero hacer una invitación. ¿Qué tal si empiezas a abrazar la incertidumbre, no solamente desde soltar la necesidad de medir todo, sino también desde la posibilidad de soltar el control de cosas que tienen que ser de cierta forma? Una pregunta. No sé si alguna vez lo has probado. Aquí te voy a compartir una herramienta. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo liberador que es responder no sé? Repito la pregunta. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo liberador que puede ser responder no sé? Porque es que a veces creemos que tenemos que saber todas las respuestas. Si yo te pregunto, ¿dónde vas a estar la otra semana? Sí, tal día voy a estar en tal parte y a las 5 de la tarde voy a hacer tal cosa, y tienes un horario totalmente programado. El mundo no es blanco o negro. Hacer un cronograma no es bueno ni malo tampoco. Pero tener todo tan hiper detallado puede generarte cierta intranquilidad, porque muchas cosas se te van a salir indefectiblemente de control. Entonces, si el control no te genera intranquilidad, pues sigue adelante. Pero muchas veces esa necesidad de tener todo controlado puede generar intranquilidad. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, a ver, yo les voy a compartir una experiencia. Yo alguna vez trabajé en la UCO, que es la Universidad Católica de Oriente. Eso queda en Río Negro. Y yo cada día viajaba a Río Negro en las noches. Y una vez salí de clase, 9:30 de la noche, y quería como llover. Empezó a caer esa lloviznita y estaba hablando por teléfono con una amiga y me dijo,
Javi, ¿qué vas a hacer si pega un aguacero? Y fue la primera vez en mi vida que yo recuerdo que respondí, no sé. Quiero compartirles la sensación que yo viví porque yo antes no era así. Yo antes sabía, ya yo debía tener, si me iba a quedar en Río Negro, yo ya debía tener reservado en qué hotel me iba a quedar. Si me iba a venir para Medellín, ya yo sabía a qué hora iba a salir, sabía a qué hora iba a llegar. Todo lo tenía en mi vida controlado. Pero esa vez fue la primera vez que recordé y cuando dije, no sé, sentí algo extraño, porque sentí, wow, qué bien se siente. No, no tengo que saberlo todo. Y si mañana de pronto voy a hacer un viaje y, por ejemplo, este fin de semana yo tenía un viaje y esta mañana nos dicen que volvemos a cuarentena estricta, suelto el control y recibo lo que llegue, porque sé que eso que llega puede tener algo de bueno. Para terminar esta partecita de la necesidad de control, quiero compartirles una historia, de esas historias que tienen una enseñanza y que se volvió famosa. Tal vez algunos la han leído. Era un campesino que vivía con su hijo en una veredita en el campo. Resulta que este campesino era bastante pobre y lo único que tenían era una yegua, una hembra de un caballo. Entonces resulta que el hijo trabajaba en su yegua, iba al pueblo, regresaba, hacía sus vueltas, sembraba y vendía su producido, en fin. Resulta que una mañana se despertaron, madrugadito como siempre, y el hijo va a buscar la yegua y la yegua se había ido. Él no sabía si la yegua se la habían robado, no sabía si la yegua simplemente se había ido para el campo. Entonces, él llegó totalmente preocupado donde el papá. Papá, acabo de pasar una tragedia. La yegua no está en el establo donde nosotros la amarramos. ¡Qué tragedia, papá! Él estaba acostumbrado a controlar todo. La yegua tenía que estar en cierto lugar, tenían que arrancar a tal hora, hacer y venir. Y el papá le dice, tranquilo hijo, nada es bueno ni malo. El hijo no entendió. El hijo decía, ¿cómo no va a ser bueno ni malo? Que se nos vaya la yegua tiene que ser malo. Entonces, bueno, él respetó a su papá, ¿listo? Soltó el control y resulta que ese día le tocó ir al pueblo a pie, regresó, pero para su sorpresa, en la tardecita del campo, de esa zona boscosa donde vivían, venía la yegua con un caballo salvaje que no tenía dueño. Y le dice, papá, adivina, la yegua regresó y además vino con un caballo. Y entonces él amarró el caballo y dijo, wow, tenemos un caballo. Tienes razón, papá. Nada es bueno ni malo. Mira que fue, perdón, él no le dijo que nada es bueno ni malo. Tienes razón, papá. No era malo que la yegua se nos haya ido. Ahora tenemos una yegua y un caballo. Entonces resultó súper bueno el que la yegua se haya traído su caballo. Amarraron su caballo, empezaron a amansarlo y ahora estaban felices porque no tenían solo una yegua, sino ahora dos animales en casa. Pero el papá le dijo, tranquilo hijo, nada es bueno ni malo. Él dijo para sus adentros, ¿cómo no va a ser bueno si ahora tenemos un caballo? Pero bueno, escuchó a su papá y no lo contradijo y empezó a amansar su caballo. Y entonces cuando el caballo ya estaba, porque era un caballo salvaje, empezó a amansarlo y en ese proceso de amansamiento del caballo se cayó del caballo. El caballo lo tiró, de lo brioso que era, el caballo lo tiró y se fracturó un brazo. Fue al hospital, regresó, lo operaron con su brazo enyesado y le dijo, papá, tienes razón. Que la yegua se haya ido y que haya traído el caballo no fue bueno tampoco. Fue en realidad muy malo, porque mira, ahora estoy fracturado. El papá, hijo, por favor, aprende. Nada es bueno ni malo. Démosle gracias a Dios por todo lo que pasa, decía el papá. Para terminar la historia, entonces el hijo no lo contradijo y en esos días el ejército llegó a la vereda a buscar jóvenes porque tenían que aumentar las filas del ejército
Y adivinen qué pasó con él. No se lo llevaron porque estaba enyesado. Y él ahí sí aprendió a decir, nada es bueno ni malo. Voy a soltar el control, a dar gracias por todo lo que tengo y a recibir. ¿Qué tal entonces si nosotros recibiéramos las cosas que nos llegan sin juzgarlas, sin catalogarlas como buenas o malas, simplemente disfrutando de lo que nos llegue? Muchas veces no nos damos cuenta que calificar las cosas de buenas o calificar las cosas de malas por el solo hecho de nuestro lenguaje, podemos generar resultados totalmente diferentes. Les pongo un ejemplo. Ustedes se han dado cuenta que normalmente cuando va a llover, la gente dice, se dañó el día. O incluso dicen, hace mal tiempo. ¿Por qué asociamos la lluvia con algo malo, con mal tiempo, con se dañó el día? No es de extrañar que la gente cuando el día esté un poquito gris tiende a tener menor estado de ánimo. Pero, ¿qué tal si pensáramos en qué pasaría si no lloviera? Muchas culturas o zonas del mundo sufren porque no tienen una gotica de agua a sus cultivos. Esa misma lluvia que desborda el río Medellín y que de pronto puede generar goteras en algunas casas de personas, esa misma lluvia es la que hace que los cultivos que generan las frutas, los vegetales y los producidos de los cultivos de los campesinos y que nosotros nos alimentamos, esa misma lluvia es la que los beneficia. Y no sé si son conscientes de toda la contaminación que se nos lleva la lluvia. Si no fuera por esa lluvia que a veces catalogamos como mala, como mal tiempo, la vida sería totalmente diferente. Solo quiero poner un solo ejemplo. ¿Qué tal si no la juzgamos como mala? ¿Qué tal si de pronto ese viaje que no lo pudimos hacer, no lo consideramos desafortunado? ¿Qué tal si, por ejemplo, esa oportunidad que se nos fue, no la consideramos como una desgracia? Y si vamos un poquito más adentro, sé que es algo delicado, pero incluso esos eventos desafortunados que nos causan tristeza, ¿qué tal si los soltamos y decimos, aunque en apariencia es malo, no lo voy a juzgar? Steve Jobs, en un discurso que dio en Stanford, después de recuperarse temporalmente del cáncer, dijo que los hilos solo se pueden unir hacia el pasado. Él dijo que hay cosas que aparentemente son malas, pero con el pasar del tiempo terminan generando beneficios. A él lo echaron de su propia empresa, de Apple, y él se sintió el hombre más desafortunado del mundo. Pero después de eso, creó Pixar Pictures y creó Next y creó varias empresas. Y después de que él volvió a su empresa original, Apple, a la empresa de sus amores, compró Next y Pixar creó la película de dibujos animados más taquillera de la historia, que fue Toy Story. Y él dijo, wow, al final no era tan malo, aunque en apariencia casi se deprime cuando lo echaron de su empresa. Entonces mi invitación es a soltar la necesidad de que las cosas tienen que ser de determinada manera para que yo me sienta tranquilo. ¿Qué tal si tú dices, está bien, no sé qué beneficio se puede generar de aquí, de que se me vaya mi yegua, o de que llegue con un caballo nuevo, o de que me fracture mi brazo? Voy a mantenerme tranquilo, voy a tener calma y paz y voy a tratar de esperar lo bueno de cualquier situación. Segundo, la procrastinación. No sé si han notado que la procrastinación es una de las cosas que más nos genera intranquilidad. ¿Por qué? La procrastinación sube la cantidad de tareas que tenemos pendientes. Y le voy a compartir algo que alguna vez aprendí que me parece súper valioso. La mayoría de ustedes son adolescentes que crecieron con una biblioteca en el celular. Ustedes quieren consultar algo y simplemente consultan. De pronto incluso algo de historia, algo de nutrición, el significado de una palabra. En solamente 10 segunditos la teclean en el celular y miran su significado. ¿Saben qué nos tocaba hacer a nosotros, los más mayorcitos, cuando nos tocaba hacer eso?
Por ejemplo, en mi caso, yo tenía que coger un bus, llegar al centro. Yo vivía en Montería. Me acuerdo que la biblioteca pública de Montería quedaba en el centro de la ciudad. Yo llegaba al centro, caminaba un par de cuadras, iba a la biblioteca, prestaba un libro, consultaba, podía sacar fotocopias del libro, tomaba apuntes y regresaba a mi casa unas 4 horas después. Ya ahora no es necesario hacer eso. Muchas de las cosas las podemos hacer al instante. Enviar un correo, lo hacemos al instante. Comunicarnos, lo hacemos al instante. Hacer una consulta, la hacemos al instante. Una transacción bancaria, ya no tenemos que esperar nada. Desafortunadamente, las cosas o algunas de las cosas que no son inmediatas, nuestro cerebro hace como un crash. Porque lo hemos acostumbrado a que todo es tan al instante que cuando algo no es al instante, nuestro cerebro dice, no lo voy a hacer. ¿Cómo así? Te pongo un ejemplo. Tienes que empezar a estudiar para un parcial. Pongamos ejemplo. Eso no es como hacer una transferencia bancaria. ¿Qué me tocaba hoy para hacer una transferencia bancaria? Coger el bus, bajarme a 3 cuadras del banco, hacer una cola, transferir, coger el bus de... Yo hacía eso en 4 o 5 horas. Ahora no, ¿verdad? 10, 15 segundos se hace la transferencia. Pero eso ha mal acostumbrado nuestro cerebro. Porque las cosas que no son inmediatas, como estudiar un parcial, como escribir un informe, como generar cualquier cosa que requiera tiempo, nuestro cerebro dice, un momento, ¿y eso por qué no se puede hacer inmediatamente? Nuestro cerebro tan acostumbrado a que todo lo hacemos inmediatamente, que lo que genera tiempo, ¿qué hacemos? Lo procrastinamos. Entonces, aquí se requiere un poquito de elevación de conciencia. ¿Qué significa conciencia? La palabra conciencia la podemos definir simplemente como darse cuenta. ¿Cómo así? Bueno, una persona que tiene un nivel de conciencia alto es una persona sencillamente que se da cuenta de más cosas, que se observa el mundo y se da cuenta de más cosas. Personas con, desde mi punto de vista, con los niveles de conciencia más altos que han existido en la historia, Krishna, Jesús, Buda, son avatares de la historia por el nivel de conciencia que tenían. Nosotros también, en mi opinión, siento que venimos a eso, a elevar nuestra conciencia. Y poco a poco, a raíz de lo que leemos, a raíz de lo que observamos, y a raíz de lo que nos cuestionamos, nuestra conciencia va aumentando. Una persona que no le interese el tema de la conciencia, nunca se observa, nunca se cuestiona, nunca se critica. Pero hoy te invito a observarte, a darte cuenta cómo reaccionas cuando tienes que hacer una tarea que es larga, que no es inmediata, como muchas de las cosas a las que has acostumbrado a tu cerebro. ¿No es cierto que cuando la tarea es larga nos cuesta trabajo empezarla? Pero la razón está en que la tecnología ha acostumbrado a nuestro cerebro a que todo es rápido. Y lo que no es rápido, nuestro cerebro no quiere empezar a hacer. Entonces, aquí nos toca tomar conciencia y darnos cuenta de, listo, tengo que escribir este informe. Ya sé que mi cerebro no le va a fluir naturalmente empezar y sentarse un par de horas a hacer ese informe. Entonces, tiene que ser por medio de la voluntad que yo genere esa acción. Porque muchas veces no me va a fluir naturalmente. Y alguna vez leí que mientras más tareas pendientes tenga, tu mente cada vez empieza a descontrolarse más. Tener la mente controlada es sano. Aunque es malo necesitar tenerla controlada. Suena como un poco contradictorio. Las cosas externas no tenemos que controlar. Abrazamos la incertidumbre. Pero en nuestra mente los pensamientos es bueno tenerlos como en calmita. Ahorita les comparto una ilustración porque vamos a terminar como con una práctica, un poquito de introducción a la meditación. Entonces la invitación para resumir este segundo punto es las cosas que requieran
atención inmediata, urgentes y que se hagan inmediatas, hazlas. Bájale a esa lista, haz la lista de tareas que tienes pendiente. Rápido, sal de ellas. Y las que requieran largo tiempo, por medio de la voluntad, empieza a hacerlas. Porque cuando empiezas a bajarle a esa lista de pendientes, entonces tu mente empieza a calmarse. Mientras más larga sea tu lista de pendientes, más te alejas de la calma y de la paz. Mientras más disminuyes tu lista de pendientes, no sé si te ha pasado. Tú haces una lista, tengo que hacer tal y tal, 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 tal cosa. Empiezas a tachar, ya hice esto, ya hice esto. ¿Cómo se siente cuando tú haces y la lista queda en blanco? Dios, uf, es un placer delicioso, delicioso. Entonces, eso solo lo logras tomando conciencia de que es por medio de la voluntad que haces las tareas largas y, por supuesto, las cortas ni se diga. Hazlas inmediatamente. Para terminar esta parte de la mente, nos han metido en la cabeza que la multitarea es la forma como debemos trabajar en la actualidad. ¿Has escuchado qué significa la palabra presente? Bueno, yo la he escuchado en dos contextos. Un presente puede ser un regalo, ¿cierto? Pero el presente es el instante en el que estamos viviendo. De hecho, es lo único que existe. ¿Te has dado cuenta? Si tú ves la línea del tiempo, tú puedes ver pasado, presente y futuro, pero el pasado no existe. O sea, siempre estás viviendo en un eterno presente. El futuro tampoco existe. ¿Qué tal si tú empezaras a conectarte con el presente? Y solamente te conectaras con esto que existe en este momento. Te voy a poner tres ejemplos. Tres ejemplos. Y los tres ejemplos son una invitación. La próxima vez que comas algo, por ejemplo, ahora en la noche que vayas a comer algo, ¿qué tal si cuando estés comiendo estás solamente enfocado en la comida y en los sabores y en las texturas, sin pensar en la tarea, sin pensar en la charla sobre la paz a la que asististe en la tarde, sin pensar en la universidad, en la novia, en los compromisos, en la mamá, en el presidente, en la reforma tributaria, en el confinamiento, nada de eso, solamente en los sabores y en la textura? ¿Sabes qué pasaría con esa comida? El efecto que generaría en tu cuerpo es totalmente diferente. Pero no, nos enseñaron que mientras estamos en la comida, tenemos que estar viendo las noticias, tenemos que tener WhatsApp abierto, incluso tenemos que estar estudiando. La multitarea es todo lo contrario a estar conectado con el presente. A estar conectado, ese estado de hecho se le llama estado de presencia. Y es la única forma de estar presente. No sé si te ha pasado que estás conversando con alguien, esa persona está conectada en el celular y tú sientes que esa persona no está presente. De nuevo, parece un juego de palabras, la palabra presente. Esa persona no está presente y no te está dando el presente, no te está dando su presente, o sea que no te está dando un regalo. Suena un jueguito de palabras, pero todo está conectado. Porque cuando tú te conectas, no sé si te ha pasado que tú tienes una conversación con alguien y estás totalmente absorto, concentrado. No me gusta la palabra concentrado porque parece como forzado. Enfocado, esa me gusta más. Enfocado en esa conversación. ¿Te ha pasado que tienes una conversación así apasionada con alguien que hablan de estrella, de sexo, de muerte, de vida, de extraterrestres, de academia, de lecturas, y tú estás totalmente absorto en ello? ¿No es tan placentero eso? Ahí la multitarea no funciona. La multitarea es un engaño. Nuestro cerebro nunca es capaz de hacer dos cosas a la vez. Incluso hasta cosas matemáticas. Si yo te digo suma 2 más 3 más 5, el cerebro no puede hacer la suma de las tres cosas inmediatamente. Él tiene que sumar 2 más 3, que da 5, y 5 más 5, 10. Él trabaja de forma serial. Cuando tenemos que hacer varias cosas, supongamos que estamos en WhatsApp, comiendo, viendo televisión y hablando con nuestro papá o mamá, el cerebro tiene que desconectarse de la conversación con papá para ver WhatsApp. Y tiene que luego soltar la conversación de WhatsApp para ver el noticiero y luego soltar el noticiero para concentrarse o enfocarse en la alimentación.
Entonces, no es cierto que estás haciendo varias cosas a la vez. Siempre estás haciendo una. Y la invitación que te hago es a conectarte con esa. Te puse el ejemplo de la comida. Ahora, ¿qué tal el hecho de estudiar enfocado solamente en la actividad de estudiar? Se ha demostrado que cuando un estudiante mira su celular mientras está estudiando, que en promedio lo mira una vez cada 1 o 2 minutos, su rendimiento académico disminuye un 80%. O sea que cae al 20%. El estudiar haciendo varias cosas a la vez te vuelve totalmente ineficiente. ¿Qué tal, por ejemplo, tener sexo pensando en varias cosas a la vez? ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, eh, en cómo sería la intimidad con otra persona cuando tú te concentras en las caricias, cuando tú te concentras en las palabras, cuando tú te concentras en la respiración de las dos personas, en el contacto, en los abrazos? El acto sexual es totalmente diferente. La multitarea no te lleva a más estados de calma. Estés teniendo sexo, estés estudiando, te estés alimentando o haciendo cualquier otra cosa, enfocarte en esa sola cosa te genera un estado de energía mucho más alto que te permite disfrutarlo con mucha más eficiencia. Cuando la mente está dispersa en varias cosas, ni la alimentación es saludable, ni el sexo es agradable, ni siquiera estudiar se convierte en algo agradable. Aleja, ¿puedes por favor pasarme a la siguiente página? Gracias. Bien, vamos entonces a la parte más física. ¿Qué nos aleja a nosotros de los estados de calma? Bueno, hay mucha gente que ha dicho que hay una hormona que es muy mala, que si esa hormona la tenemos alta, entonces toda nuestra vida se descontrola. Tal vez sepan de cuál hablo. Es la hormona del cortisol. Bueno, esa hormona hasta se ha satanizado, pero no sé si saben que sin cortisol nuestra vida sería muy sosa. El cortisol es la que nos mantiene despiertos. De hecho, lo ideal cuando nosotros nos despertamos es que el cortisol se suba. Y eso es saludable porque no sé si saben que hay personas que se despiertan y toda la mañana pasan con somnolencia. Tienen el cortisol demasiado bajo. El problema es que cuando el cortisol se sube demasiado, nuestro nivel de estrés es demasiado alto. Entonces voy a darles algunas recomendaciones que podemos seguir para disminuir o mantener saludables los niveles de cortisol. ¿Cómo los mantenemos más saludables? La primerita, durmiendo mejor. ¿Cómo así, Javi? Si yo no puedo dormir más horas, no necesariamente tiene que ser dormir más horas. Tiene que ser que las horas que tú duermas sean más eficientes. Cuando nosotros dormimos, nuestra frecuencia cerebral sube y baja de niveles y entramos a diferentes fases del sueño. Las fases del sueño son 5. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase REM. Muchas personas duermen 8, 9 y hasta más horas y se despiertan con sueño. O sea que esto no se trata de horas de sueño. Esto se trata de hacer más eficientes las horas que ya dormimos. Entonces te voy a compartir un par o algunas herramientas que te pueden servir para hacer más eficientes esas horas. La primera, la hormona que controla el sueño se llama melatonina. Cuando esa hormona está en niveles saludables, entonces nuestro sueño es más reparador. Y una de las cosas que inhibe la producción de melatonina es las pantallas azules. La luz brillante de las pantallas contiene todos los colores, pero cuando nosotros nos exponemos a esa cantidad de colores, entonces, sobre todo el azul, inhibe la producción de melatonina. Entonces, algo que puedes hacer es instalarle o configurarle filtros a la pantalla de tu celular y de tu computador para que inhiban esa luz azul. La pantalla se te va a ver un poquito opaca, casi naranjada, pero vale la pena. Vale la pena. Lo ideal sería que 3, 4 horitas antes de dormir no vieras pantallas, pero por ejemplo, en mi caso, yo tengo clases hasta las 10 de la noche.
Y ahora duermo menos de lo que dormía cuando las clases eran presenciales, a pesar de que me tocaba transportarme más. ¿Y la razón cuál es? Porque hasta 10, 15, 20 minutos antes de dormirme estoy viendo pantalla. Entonces, mitigo un poquito ese daño que me hace ver la pantalla con configurarle un filtro. En el caso de los que tienen Windows, clic derecho en el escritorio, configurar pantalla y configurar luz nocturna. Los que tienen iPhone, configuración de luz nocturna. Los que tenemos Android, instalación de un filtro de luz azul. En Google Play puedes buscar sencillamente filtro de luz azul, lo prendes y verás que la pantalla se te pone un poquito opaca. Otra cosa, ¿se han dado cuenta? O bueno, esto lo leí hace poco. Un campesino que tiene trabajo físico con un asadón, con un machete, cargando bultos, durante 8 o 9 horas, llega a su casa menos cansado que un oficinista que trabaja sentado toda la noche. Perdón, que trabaja sentado todo el día. Y uno se dice, wow, ¿pero por qué? Si el oficinista está tranquilito, sentado, cómodo, porque no es la actividad física la que te genera el cansancio, sino es el alejamiento de tus orígenes. Nuestro tuétano, nuestro ADN, nuestra sangre, nuestro origen es la tierra, es el aire puro, es pisar el planeta. Pero muchos de nosotros, en mi caso vivo en una casa en un segundo piso, donde yo no puedo pisar la tierra por ningún lado, donde yo no puedo vivo al lado de una avenida, no puedo respirar el aire de las plantas. Ayer, por ejemplo, salí a trotar un ratico y se generó tanta diferencia el solo pasar por debajo de unos árboles y respirar un poquito de aire recién emanado de los árboles. Y muchas veces creemos que estar en un ambiente de aire acondicionado genera beneficios. Es todo lo contrario. Estar todo el día encerrados y ahora que nos encierran, debemos tratar de darle un respirito a nuestro cuerpo. Cada vez que podamos, ahora hay una práctica que se está volviendo muy famosa que se llama el grounding y consiste en que cuando ves una manga, una hierbita, quítate los zapatos y las medias y pisa un ratico esa manga. Camina un ratico por esa manga. Trata de darle a tu cerebro una conexión con lo que nuestros ancestros hacen. ¿Por qué crees que la comida procesada le hace más daño a nuestro cuerpo que la comida natural? Porque la comida natural es lo que ha comido nuestra especie por miles y miles de años. Si nosotros siguiéramos miles y miles de años comiendo procesado como ahora, nuestro cuerpo creo yo que empezaría a hacer adaptaciones y con el pasar de los milenios, la comida procesada podría terminar siendo más beneficiosa que la natural. Pero en este momento que llevamos decenas de miles de años recibiendo el sol, pisando a pie descalzo la tierra, comiendo vegetales, comiendo frutas, esa es la mejor forma que tenemos de conectarnos con nuestro centro. Hacer lo que hacían nuestros ancestros. Unido con eso está recibir el sol. Desafortunadamente al mono lo han satanizado. Ya la industria de los bloqueadores solares nos ha hecho creer que si te da el sol 10 minutos te va a dar cáncer. Y es cierto, hay personas que tienen contraindicaciones médicas, pero el 99% de las personas el sol no nos hace daño. Todo lo contrario. Cuando recibimos sol, nuestros niveles de vitamina D crecen. Se ha dicho que para que el sol te haga daño siendo una persona normal, tendrías que ser una persona nudista y vivir en el trópico. Nosotros vivimos en el trópico, pero no somos nudistas. Miren, yo por ejemplo tengo manga larga hoy. Entonces, nuestra exposición al sol sigue siendo muy pobre. Ay, a veces me consideran medio loquito, pero yo a veces voy a entrenar y entreno sin camisetas. A veces voy a caminar por ahí y me quito la camiseta. Yo paso encerrado en mi casa todo el día ahora dando clases y bajo techo todo el tiempo, peor en aires acondicionados.
el aire cada vez se vuelve menos natural cuando estás en aires acondicionados. Entonces, hasta a veces en estos días estuve en Urrao y en el parque de la ciudad salió el sol así a las 9 de la mañana, hermoso, radiante. Mi ser me dijo, quítate la camisa. Yo sé que les va a parecer extraño, pero acuérdate que nos estamos exponiendo a nueva información. Cuarto, en esta diapositiva habla de conectar con tus pasiones. A veces el deber ser nos aleja de nuestro ser. ¿Cómo así? Sí, tenemos que cumplir responsabilidades, tenemos que cumplir con nuestros compromisos. Pero te has preguntado a ti, ¿qué te apasiona? ¿Qué es esa actividad que cuando tú la haces te mantienes en estado de presencia? Esa actividad que cuando tú la haces pareciera que el tiempo no corriera o pareciera que el tiempo no importara. ¿Hace cuánto no la haces? ¿Hace cuánto no te comes tu comida favorita? ¿Hace cuánto no vas al lugar favorito tuyo de la ciudad? Esa actividad que puede ser bailar, que puede ser pintar, que puede ser tejer, que puede ser correr, que puede ser montar bici, que puede ser visitar a aquel amigo, que puede ser tantas cosas. Que tú te toques el pecho y digas, si mi vida se fuera a acabar dentro de una semana, ¿qué es lo que más haría? Y tratar de escuchar. Pero nuestra mente a veces está haciendo tantas cosas, que se nos olvida escuchar a nuestro ser. Yo a veces me he dado cuenta que nosotros no somos nuestra mente. Yo ya sé que yo no soy esto, por lo menos mi cuerpo yo no soy. Si me preguntas, ¿quién es Javier? Si tú me quitaras un brazo, Javier no deja de ser Javier. O sea, Javier no es el cuerpo. Pero también me he dado cuenta que yo no soy mi mente, porque yo a veces observo mis pensamientos. Y si yo observo mis pensamientos, yo no puedo ser mis pensamientos. Yo no sé si suena raro, loco, profundo. Pero cuando tú tratas de llegar a ese ser, a esa esencia que tú eres, y tratas de escucharlo, lo que algunos llaman el niño interior, ese que a veces grita, ese que a veces quiere jugar, ese que no le importa quitarse la camiseta en un parque, ese que no le importa mostrarse tal y como es, ese que no tiene ego, ese que de pronto simplemente quiere jugar, quiere vivir, ese niño apasionado al que muchas veces hemos apagado, ocultado. De pronto ese niño es hora de reconectarnos con él. Y esa pasión que tú tienes por la vida, a veces por alejarnos de ella, la mente quiere pensar y pensar en qué es lo correcto, controlar todo, porque tengo que tener tal casa, porque tengo que casarme a tantos años, tengo que tener hijos, y si cumplo tantos años, si no me ha pasado tal cosa, yo me he dado cuenta que la vida no tiene que cumplir cierto rol. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a que las cosas tienen que ser de determinada forma? Alguien consiguió finca y casa a los 19 años y alguien a los 50 años está viajando por el mundo sin un peso en la cuenta. ¿Y qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué nos acostumbramos a emitir el juicio de que esto tiene que ser de determinada forma o esta de otra? ¿No? ¿Qué tal si empezamos a escucharnos más y a conectarnos más con esas pasiones? Y por último, vamos a terminar este compartir con uno de los ejercicios que más me ha regalado vida en los últimos meses. Y es la respiración. Quiero que te regales ahí donde estás una respiración profunda. No importa cómo la hagas. Respira profundamente, inhala. Exhala. Si eres sensible, te habrás dado cuenta que biológicamente tu cuerpo se sintió diferente. Ale, porfa, pasa a la siguiente diapositiva. Y te vas a dar cuenta que la respiración es una herramienta de tanto peso en el bienestar de tu vida. Hoy te quiero compartir solo dos herramientas. La segunda, sobre todo, es un ejercicio. Es un ejercicio.
¿Listo? Es un ejercicio. Yo lo hago 2 o 3 veces al día desde hace unos meses. Mi práctica deportiva, yo soy deportista aficionado, y mi práctica deportiva ha cambiado totalmente gracias a ese ejercicio segundo. Los que somos amigos en Instagram alguna vez hice un live y compartí ejercicios avanzados. Algunos para subir la energía, cuando de pronto uno se despierta y tiene el nivel de cortisol muy bajito, y uno quiere subir la energía, pero en este caso no los voy a compartir, porque como la conferencia, la charla es sobre la calma y la paz, entonces voy a hacer los ejercicios contrarios, los que nos bajan el nivel de cortisol. Y saben que muchas veces la ansiedad, incluso la depresión, la generamos desde nuestra propia postura física. Mira este ejercicio. Si tienes un sobrino o si tienes un niño pequeño con quien hacer este ejercicio, cuando un niño está llorando, generalmente tiene la cabecita un poquito baja. Lo mismo que un deprimido. Yo alguna vez tuve problemas de depresión y mi cabeza generalmente miraba al suelo. Mis hombros estaban un poquito echados, lo voy a exagerar, un poquito echados hacia adelante, solo un poquito. ¿Y qué sucede cuando nuestra cabeza está un poquito hacia abajo? Nuestra tráquea está un poquito comprimida y la cantidad de oxígeno que respiramos es menor. Y la respiración es aquí pulmonar, solamente en el pecho, cortica. No sé si sabes que la parte más grande de tus pulmones está en la parte de abajo, en la que llega casi acá a los riñones, a la parte de abajo. No sé si has visto un niño, un bebé recién nacido cuando respira. No se le infla casi el pecho, sino el abdomen. ¿Y por qué? Porque el niño no ha desaprendido esa herramienta tan valiosa que tenemos. Porque la respiración que más nos beneficia es la profunda, la que llevamos a nuestro diafragma. El diafragma es esa membrana que cubre nuestro abdomen, incluso un poquito más arriba, llegando casi a las costillas. Entonces, ¿qué tal si ahí donde estás sentado o sentada, incluso si estás acostado o acostada, te regalas este ejercicio? Trata de respirar, pero inflando tu abdomen lo más grande que puedas. Cuando sueltes ese abdomen, sueltes esa respiración. Vamos a hacerlo entre todos. Respiremos a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo se sintió? Yo sé que de pronto, cuando de pronto no estamos acostumbrados a tratar de sentir nuestro ser, algunas cosas pueden parecernos normales. Pero qué tal que tú digas, ah, sí, yo sé que eso es. Bueno, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué tal si nos regalamos? La primera vez que yo escuché este ejercicio, confieso que yo no lo hice. Yo lo leí en un libro de Anthony Robbins que decía, en la mañana cuando te despiertes, haz 10 respiraciones profundas, diafragmáticas, hasta el fondo, como si las llevaras a tu abdomen. Pero yo no lo hice. Con el pasar de los años yo dije, bueno, ¿qué cosas sé que yo no aplico? Y me di cuenta que esa era una. Empecé a hacerlo y la cantidad de energía que sentía mi cuerpo era diferente, totalmente diferente. Entonces, hoy quiero que vamos a hacer por lo menos 3 respiraciones diafragmáticas, es decir, respiraciones en las que inflamos nuestro abdomen y soltamos. Vamos a tratar de hacer 3 seguidas. Si te hiperventilas, es decir, si te llega demasiado oxígeno a tu cuerpo y si no estás acostumbrado, puede que sientas un poquito de mareo. Eso es normal. De pronto tu cuerpo no está acostumbrado a tanto power. Ahorita te comparto algo. Vamos a hacerlo 3. La primera, que se te infle el abdomen. Suelta. Segunda, suelta. Y tercera, inhala. Suelta. Regálate un segundito sintiendo ese beneficio. A veces creemos que la energía de nuestro cuerpo la obtenemos solamente de la comida. Pero no sé si sabes que si tú comieras muchísimo,
Si comieras mucho, entonces, permítame un segundito, compartir mi video. Vamos a hacerlo así. Permítame un segundito. Eso. No sé si sabes que si tú comieras demasiado, de hecho te ha pasado, que cuando uno come mucho, al revés, se siente más dormido, con más ganas de sueño. O a veces creemos que es durmiendo que obtenemos la energía. Pero ¿qué pasa cuando dormimos 8, 9, 10 horas? Nos despertamos a veces con sueño. La mayor cantidad de energía que obtiene tu cuerpo no proviene ni de la comida ni del dormir. Hay una actividad que si tú dejas de hacer por unos minutos, tu vida se acaba. ¿Y cuál es? Respirar. A veces no tomamos conciencia. Acuérdate que conciencia significa darse cuenta. Si tú te dieras cuenta que esa es la fuente más grande de energía, de pronto le dieras más importancia a esa respiración. Entonces, ahora sí te voy a compartir algunos detalles más importantes sobre la respiración. La respiración debería tener 3 etapas. Por lo menos las 2 primeras te hacen el 80-90%. La primera ya la hicimos, que es inflar nuestro abdomen. Inflamar, pero después de inflamar el abdomen, debería inflamarse o inflarse bien nuestro pecho. Entonces, ¿qué tal si lo practicas? Inflate, inhala, pero primero hincha el abdomen y de segundo el pecho. Entonces sería algo así como, tal vez viste que al final de mi inhalación, mi pecho se infló. Ahora suelta, pero en orden contrario. Primero suelta el pecho y que te quede el abdomen inflado. Vamos a probarlo otra vez. Entonces, inhalas y se infla primero el abdomen, luego el pecho, y luego el pecho se desinfla y luego se desinfla el abdomen. Listo. Inhalemos. Suelta. Como si quisieras mantener la barriga inflamada, ¿cierto? Y después si la barriga se va soltando, soltando, soltando. Listo. Eso sería una respiración diafragmática. Pero la segunda parte del ejercicio es donde empieza lo bueno. ¿Cómo le enseñamos a nuestro cuerpo a llevar más energía a las células? Y cuando llevamos más energía a las células, nuestra vista mejora, nuestro olfato mejora, nuestro corazón mejora, nuestra digestión mejora, toda nuestra vida mejora. Acuérdate que la respiración es la fuente más grande de energía que tiene tu cuerpo. Con la respiración sostenida, te presento a su majestad la respiración sostenida. ¿En qué consiste? Después de inhalar, te quedas unos segundos con ese aire totalmente quietecito ahí dentro de tu pecho. Uno lo siente en el abdomen, pero tú sabes que eso no va al abdomen, solo al pecho. Lo que pasa es que la parte baja de los pulmones pareciera que te inflara el abdomen. Y de hecho lo hace. Cuando soltamos, aguantamos unos segunditos, mínimo 3, sin aire en nuestro abdomen para volver a empezar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ciclo. ¿Listo? Trata de hacerlo lo hacemos todos juntos. Inhalamos y sostenemos. 3 segunditos, vamos a bajar, ahora suelta. Y quédate ahí un segundito sin aire. Y vuelve a inhalar. Quédate ahí, teniendo el aire. Suelta. Y quédate ahí sin aire, unos segunditos. ¿Listo? Ahí hicimos 2 ciclos. ¿Qué detalles quiero compartir? Esto es para que lo practiques solito. En un ratico aquí sería muy difícil darte todos los detalles. Aunque sería chévere estar al lado tuyo, hubiera sido genial hacer esta charla presencial, pero nos tocó así para yo revisar cómo estás respirando. Cuando respires, acuérdate que primero abdomen, luego pecho, y cuando sueltes, sueltas pecho y luego abdomen. ¿Listo? Y vamos a hacer eso con la respiración sostenida. ¿Listo? Hagámosle. Inhalemos. Sostenemos
Soltamos. Sostenemos. Inhalamos. Sostenemos. Soltamos. Recuerda primero pecho. Luego abdomen. Sostenemos. Un tercer ciclo. Sostenemos. Soltamos. Y sostenemos. Ya, recupérate. Si sientes que de pronto sientes que debes respirar al final, fue porque demoraste mucho. Máximo llegar a los siguientes tiempos. Puedes aprendértelo. 4, 8, 8, 8. Eso es lo máximo a lo que te sugiero llegar. Es decir, 4 segundos inhalando, 8 segundos sosteniendo, 8 segundos soltando y 8 segundos sostenidos sin aire. Al principio te comparto que yo no era capaz de sostener más de 3 o 4 segundos en ninguno de los 4 partes. Con el pasar de los días, ya yo iba a 4, a 5 y en este momento lo hago en 8 sin ningún problema. Es decir, mi cuerpo ha ido cada vez aprendiendo a ser más eficiente con el aire. Es como dijera, este hijo de puchica me va a mantener sin aire durante unos segundos. Entonces tengo que aprender a ser eficiente con... Yo lo siento así, obviamente esto me lo estoy inventando, pero es lo que mi ser siente. Yo siento como que mi cuerpo dice, tengo que aprender a ser eficiente con el aire porque me van a poner a sostener sin aire. Entonces como cuando uno siente que va a pasar sin dinero un tiempo, tiene que ahorrar, ¿cierto? Entonces yo siento que el cuerpo hace algo similar. Mi sugerencia sería que este ejercicio lo hicieras cuando necesitaras calmarte. Cuando necesitaras calmarte. Entonces, gracias Ale. Y esta respiración sostenida, cuadrada, se llama respiración diafragmática. Puedes pasar a la siguiente. Y bueno, esto era lo que te quería compartir. Ahí está mi @ de Facebook, de Instagram, de YouTube, incluso de Gmail. Cuando quieras estar en contacto conmigo. Me encanta tomar café con personas, compartir, hablar de tantos temas. Y si algo puedo yo hacer por ti, yo estaría feliz de hacerlo. Aquí hay un amigo más, un profe con el que puedes contar en la universidad para cualquier cosa en la que te pueda servir. Y para mí quiero que sepas que fue un verdadero placer